14. Ahorita iniciamos. Bueno. Buenas noches. Muchas gracias por estar en esta ocasión acompañándonos nuevamente en los encuentros CADES. En esta noche estamos celebrando esta reunión con el tema del cuarto informe de aseguramiento de proyectos de infraestructura pública de El Salvador 2020. Esto es la iniciativa COST y nos acompañan, vamos a presentar a las personas que están con nosotros aquí. Está la arquitecta Cristina Peña de Casalco, representante del sector privado dentro del grupo multisectorial de COST. Buenas noches. Buenas arquitecta. noches. Hola, ¿cómo está? Un gusto. Buenas noches a todos que nos acompañan y también a mis compañeros aquí del grupo multisectorial de COST. Gracias. Bueno, muchas gracias. Continuamos con las presentaciones. También está con nosotros el ingeniero José Gómez de la Universidad Politécnica de El Salvador, UPES, representante del sector academia dentro del grupo multisectorial. Buenas noches, ingeniero. Gracias, muy amable por permitirnos esta noche compartir, ¿verdad? Un poquito lo que el grupo multisectorial hace como apoyo técnico hacia el trabajo que muy bien lo desarrolla COST en El Salvador. Gracias, buenas noches a todos. Muchas gracias, buenas noches. Continuamos, también está con nosotros el ingeniero Carlos Palomo, que representa Transparencia, Contraloría Social y Datos Abiertos, TRACODA, y es el representante de la sociedad civil dentro del grupo multisectorial. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, muchísimas gracias a quienes nos acompañan y también a los colegas de la iniciativa COST. Y bueno, estamos listos para comentar un poco sobre el informe de aseguramiento y sobre algunos otros temas relacionados a la transparencia en las obras de infraestructura pública. Gracias por el espacio. Muchas gracias. Y finalmente también está con nosotros aquí el arquitecto Víctor Jiménez, que es el gerente de país de COST El Salvador. Buenas noches, arquitecto. Buenas noches, saludos a todos los que nos acompañan, a los colegas, un gusto estar por aquí. Muchas gracias. Bueno, estamos reunidos en esta noche, pues como se mencionaba, para platicar un poco de lo que ha sido todo el proceso de la preparación del cuarto informe de transparencia, cuarto informe de aseguramiento de COST. Y entonces vamos a ir platicando un poquito cómo el contexto de de todo este informe, lo que ha sido el antes, el durante y los resultados y el después, ¿verdad? Lo que vamos a pensar que deviene en los procesos de aseguramiento y de transparencia para el país. Entonces, tal vez para platicar un poquito de esto, como hablamos, para ponernos en contexto, tal vez el arquitecto Jiménez puede platicar y ponernos un tanto el resumen de lo anterior, pues, ¿verdad? Tal vez desde que se había terminado el tercer informe para acá y llegar hasta el cuarto. Por favor. Ok, gracias. Bueno, antes tal vez de empezar, mencionar un poco acerca de qué es lo que es estos informes de aseguramiento, ¿verdad? A veces la palabra tal vez no todos nos queda claro. Y como muy bien lo decía el arquitecto Magaña, pues COST es una iniciativa de transparencia que se enfoca precisamente en la infraestructura. Y lo que hacemos son una revisión de proyectos año con año, de tal forma de medir la cantidad de información que se está divulgando de los mismos, revisar o procesar esa información para tener información o para tener datos que nos puedan servir de cómo están llevándose los proyectos, ¿verdad? La inversión que está haciendo, si tienen atrasos, si van a tiempo. Y hacer también una visita de campo a cada proyecto para constatar que esa información es precisa, es completa, es veraz, ¿verdad?
y luego hacemos precisamente una síntesis de todas esas visitas, ¿verdad? En un informe que llamamos de aseguramiento. Lo que estamos asegurando es esa información que hemos obtenido a través de todo ese proceso que es resumido, ¿verdad? Entonces, el último informe que tenemos es el año 2020, del cual estamos hablando, ¿verdad? En el año 2019 estamos haciendo informe desde el año 2017, ¿verdad? Entonces sería nuestro cuarto informe de aseguramiento. La metodología pues las hemos venido mejorando año con año, ¿verdad? De tal forma de poder tener mucha información más detallada de todos los proyectos y poder hacer mejores recomendaciones, ¿verdad? Entonces, eso es un poco el contexto general, digamos, antes de entrar en el cuarto informe de aseguramiento. Bueno, muchas gracias. Entonces estamos hablando de que veníamos de realizar el tercer informe y pasamos al cuarto, ¿verdad? Entonces aquí tenemos también un poquito unas ideas generales. Entendemos que también el año pasado pues, fue un año atípico, pues, ¿verdad? También la situación del mundo en general cambió con las realidades, las nuevas realidades, pues, ¿verdad? De la epidemia y las realidades de cuarentena, pues, que cambiaron la situación de manera general, pues, ¿verdad? Entonces, tal vez también podemos comentar esos cambios que venían de darse, si ya bien había 3 procesos anteriores, pero este fue completamente diferente. Entonces, no sé si alguien podría comentar eso al respecto, pues, ¿verdad? También antes de entrar ya de lleno, pues, ¿verdad? Con lo que es el informe. Bueno, Freddy, quizás comentarles un poquito sobre esto, y ya lo mencionaba Víctor. El tema de los aseguramientos es un proceso que nosotros tratamos de hacer año con año. Y el 2000 año, como usted lo dice, justamente fue un año muy peculiar por el tema de la pandemia de COVID. Iniciamos nosotros este proceso de aseguramiento y siempre lo comenzamos invitando a diferentes empresas consultoras que nos puedan apoyar con la investigación, con el análisis, con las visitas de campo. Evaluamos sus currículums, el trabajo que puedan haber realizado en estos temas con anterioridad, y pues así iniciamos. El año 2020, para el mes de febrero, nosotros ya habíamos hecho esta evaluación, este proceso previo, y justamente a finales, si no me equivoco, a finales de febrero, principios de marzo, nosotros ya habíamos decidido la empresa consultora o el equipo que nos iba a apoyar con los aseguramientos. Justamente estábamos en ese proceso cuando tuvimos que hacer una pausa, como en muchas instituciones o muchas empresas, hicimos una pausa por la emergencia de COVID y tuvimos que esperar un poco a ver si las condiciones mejoraban. Usualmente un proceso de aseguramiento nos toma a nosotros 7 meses, creo, si no me equivoco, o es lo que tratamos de establecer siempre, un par de meses más, pero 7 meses es en promedio. Este año el proceso de aseguramiento nos tomó, creo que un poco más de un año, justamente por el impasse que tuvimos por la pandemia. El equipo consultor, el equipo de aseguramiento, que es el que nosotros así le llamamos, hizo esta pausa con nosotros, retomó a medida se fueron aperturando los proyectos de infraestructura, de obra pública, pero previo a las visitas de campo que siempre se realizan, tuvimos la oportunidad quizás de revisar los sitios web, las páginas de cada una de las instituciones participantes para revisar la información proactiva que ellos habían publicado, que cada una de esas instituciones había publicado. Y aquí quizás me voy a ir un poquito atrás, porque yo creo que es importante mencionar que está la información proactiva y la información reactiva, que es la que el equipo de aseguramiento evalúa, ¿verdad? Entonces, para ir avanzando un poco en este proceso, revisamos esa información proactiva, que es la que justamente cada una de las instituciones va publicando.
cuando ya pudimos iniciar las visitas de campo para buscar la información reactiva y respetando todos los protocolos de bioseguridad, pues se inició con todo este proceso. Así que en este sentido, sí fue un año atípico. Yo creo que a todos nos tocó acostumbrarnos también al uso de las redes sociales, apoyarnos en temas de tecnología, y yo creo que aquí quedó bien comprobado que justamente para ir obteniendo la información de cada uno de estos proyectos es importante apoyarnos de sitios como Comprasal o con los propios sitios de las instituciones para que ellas vayan publicando la información. Entonces, por ahí fue el antecedente, digamos, el trabajo previo de esto. Está bien, muchas gracias. Entonces, digamos que estamos ahí ya preparado, ya tenían el equipo formado y hubo que hacer una pequeña pausa, ¿verdad? Entonces, Sí. y después de eso, tal vez hablando un poquito, ahondando en lo que es la información proactiva y reactiva, no sé si alguien nos podría hablar de cuál es el proceso normal de obtener esa información proactiva, pues aparte para las personas que no están tan familiarizadas con ese proceso, ¿verdad? No sé si alguien nos puede comentar antes de pasar a otro tema. Quizá voy a hablar de un poquito y después luego tal vez alguno de mis compañeros me complementa con esta información. Y es que antes de la pandemia, esta información reactiva, digamos, también se conseguía visitando cada una de las instituciones, una visita física previa a las visitas de campo, ¿verdad? O como les digo yo, visitando también los sitios web. Y tratamos de buscar esta información en cada una de las etapas de los procesos de construcción o de los procesos que cada uno de los proyectos iba llevando, desde la etapa de la formulación de proyectos a la etapa de adjudicación o de contratación, así como en la etapa del desarrollo de cada uno de estos, ¿verdad? Entonces, la información proactiva es justamente la que las instituciones van publicando en cada uno de esos sitios web, y la reactiva es que en base a consultas o a visitas de campo es información que nosotros vamos obteniendo. Bueno, ok, muchas gracias. Bueno, digamos que siempre se analizan varios proyectos, pues, ¿verdad? Es un paquete de proyectos que se incluyen dentro de cada reporte. Entonces, tal vez el ingeniero Gómez o el ingeniero Palomo tal vez me pueden también comentar cuál es el proceso que se siguió en este caso o que se sigue normalmente para definir estos proyectos, pues, ¿verdad? De todos los proyectos que se están realizando en este momento o en ese momento en el país, ¿cómo es que se determina cada paquete, pues, ¿verdad? Cada grupo de proyectos y cuál es el papel que tiene el grupo multisectorial en definir ese paquete de proyectos, pues, ¿verdad? Bueno, voy a participar, ¿verdad? Quiero complementar lo que la ARCI ha planteado, ¿verdad? Sí. Que muy bien ya lo puso en escena. Y es que realmente, como ella lo dijo, el año del COVID, como le llamo yo, le llamamos todos, fue un año bastante difícil para todos y que no permitió cumplir todas las metas y las proyecciones que todos teníamos. Indudablemente con eso estoy poniendo en escena que aunque ya se tenía todo el proceso de selección, ¿verdad?, de los proyectos que se iban a evaluar, y ahí caigo con la pregunta que usted hacía, que ¿cuál es el proceso de selección de los proyectos que se evalúan? Bueno, indudablemente aquí hay actores involucrados. Tenemos a todas las instituciones
que, a las cuales nos abocamos para solicitar información de los proyectos, tanto que han sido ejecutados como los que están en ejecución y que tienen alto impacto en el país. Y además de que tienen alto impacto en el país, representan ese impacto más que todo en beneficio social, de tal manera de que uno de los puntos medulares que se toma en cuenta para seleccionar los proyectos son, ¿verdad? Primero, la envergadura del proyecto. Segundo es el impacto en la población, el tamaño de la población que se beneficia con los proyectos. Indudablemente, el grupo multisectorial recibe el listado de todos los proyectos que a solicitud, ¿verdad?, del arquitecto Víctor, hace la solicitud y se espera que exista ese resultado, esa información para que sea trasladado al grupo multisectorial, y entonces existe un mecanismo de selección de esos proyectos de tal manera de que se haga un balance en base a la metodología que se emplea para que tengamos dentro del escenario de la infraestructura cubierto, ¿verdad? Las diferentes áreas donde tenemos puestos los ojos: agua, abastecimiento, carreteras, infraestructura física, entre otras. Y entonces ahí se evalúa y se define cuáles proyectos y cuántos proyectos son los que se van a evaluar, ¿verdad?, en cada jornada de aseguramiento, que ya muy bien lo explicó Lark. Ahí me quedaría yo, porque más adelante quiero conversar sobre que dentro de ese proceso del trabajo de aseguramiento, en la visita de campo, se le provee al grupo consultor un conjunto, ¿verdad?, de matrices donde ellos van a someter a valoración todos los 79 indicadores de costo que quiero trabajar un poquito y compartir con ustedes más adelante. Quizás aprovecharía para complementar un poco, sin perjuicio de lo que igual Víctor pueda comentar posteriormente. Estos proyectos, o más bien este listado al que hace referencia el ingeniero, se pide a instituciones como el Ministerio de Obras Públicas, etcétera, y el grupo multisectorial entra a valorar una serie de factores como lo son el monto de la obra que se tiene planificada. Otros aspectos tienen que ver también con proyectos de seguimiento. Por ejemplo, en el año 2018 se aseguró un proyecto municipal, por decir algo, de construcción de alguna carretera. Entonces, el siguiente año, a veces se retoma alguno de estos proyectos que se evaluaron previamente para ver qué tanto avance hay en la divulgación de la información. Hay algunos que son de esta naturaleza y hay otros que son completamente nuevos. Se hace esa selección, se ponderan diversos factores e inclusive hemos tenido experiencias solicitándole a la población abiertamente que pueda sugerir qué proyectos debiésemos asegurar de forma tal que las labores de la iniciativa sean de relevancia no solo para los agentes que forman parte del grupo multisectorial, sino que también de la población que probablemente no está tan involucrada o que no está tan vinculada a iniciativas sobre Contraloría de infraestructura pública. Y a partir de esto, pues básicamente ya se entra a hacer todo el proceso de análisis, pero sí es, creo que valioso mencionar también que algunos de los proyectos que se seleccionan tienen que ver o están vinculados al ámbito del gobierno nacional, como por ejemplo Ministerio de Obras Públicas, Fondo de Conservación Vial, Fovial y demás, y otros proyectos están plenamente vinculados al ámbito municipal y de hecho a la hora de presentar la información, la iniciativa hace una distinción entre los resultados que se obtienen para el ámbito
ámbito del gobierno nacional y entes autónomos y las municipalidades. Y esto se hace porque sí se notan algunos hallazgos bastante preocupantes que merece la pena hacer esta distinción en cuanto al análisis. Creo que más adelante se va a mencionar concretamente qué números son los que se obtienen, pero sí hay una muestra que es del ámbito nacional y otra del ámbito municipal. Creo que igual después se profundiza, pero creo que recalco, vale la pena puntualizarlo desde este momento para que cuando veamos los resultados entendamos por qué se adopta esta lógica de trabajo en el grupo multisectorial. Muchas gracias. Solo para cerrar el tema del grupo de proyectos, con respecto al año pasado y la realidad del COVID, ¿fue necesario cambiar el listado original o se mantuvo ese listado de proyectos? ¿O hubo que hacer algunos cambios de última hora, por decirlo así, por la misma realidad del COVID? Por cerrar el tema, no sé si hay el... No, de hecho, lo que tratamos siempre es que una vez que los proyectos han sido seleccionados, procuramos que independientemente de la razón que sea, si estos se detuvieron, si estos proyectos continuaron, los mantenemos. Y dentro de los hallazgos o en el proceso de investigación, se puede hacer mención que un proceso está detenido por X o Y razón, si ese fuese el caso, ¿verdad? Pero como ya lo mencionaban mis compañeros antes, de los proyectos que ya pasaron su proceso de elección, no tuvimos que hacer ningún cambio. Y lo pensamos, de hecho lo pensamos, pero luego recordamos un poco, nos fuimos un poco hacia atrás y recordamos que por la razón que sea, una vez que se ha elegido uno de los proyectos, pues nos mantenemos con él. Qué bueno, bueno saberlo y también para que Sí, todo el público lo conozca. Entonces, que se mantuvo ese listado original, pues, o sea, no hubo, aún con todas los problemas y la problemática que se vivía, pues se mantuvo se y mantuvieron. Ujú. se continuó con la investigación con esas mismas entidades, pues, ¿verdad? Bueno, Sí. entonces digamos que eso fue lo que era el antes, el contexto, ¿verdad? Y ya el proceso de selección y de organizar todo para realizar el cuarto informe. Entonces tal vez ahorita podemos iniciar a platicar sobre todo lo relacionado con este cuarto informe, pues, ¿verdad? Tanto los resultados específicos y los globales. Tal vez yo les puedo compartir entonces alguna información. Voy a tratar de compartirles una presentación para que podamos ver algunos aspectos ya más concretos. Me avisan cuando la puedan ver. Ahí estamos ya. ¿Lo ven bien ahorita? Ahí sí. Correcto. ¿Verdad? ¿Está bien? Sí. Sí, ya. Bueno, ahorita les voy a pasar de una forma bastante general algunos de los resultados más relevantes del cuarto informe de aseguramiento que realizó COS en el año 2020, a pesar de toda esta situación en la que nosotros tuvimos de la pandemia, ¿verdad? Que como ya lo mencionaron los compañeros, pues sí fue un reto bastante importante para nosotros este año. Se eligieron 10 proyectos nuevos y 2 proyectos de seguimiento, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tomamos un proyecto del FIDL, que fue el mejoramiento de una escuela que está ubicada en Usulután. Tomamos un proyecto del Fovial, que fue un mantenimiento periódico de la ruta que está allá del kilo 5 para la Echadura. El proyecto de un mejoramiento de un camino rural en Usulután por parte del MOP, ¿verdad? Tuvimos también el monitoreo del mejoramiento integral de asentamientos urbanos precarios, el Caracol en San Martín, por parte del nuevo Ministerio de Vivienda, ¿verdad? Aunque en su momento lo ejecutó realmente el MOP anterior, ¿verdad? En el esquema anterior. Tomamos un proyecto de la aduana terrestre del POI, que lo ejecutó el Ministerio de Hacienda, ¿verdad?
La construcción del sistema de aguas negras en la playa del Tunco, que lo ejecutó Mitur, ¿verdad? Que ahorita en el contexto este del surf, pues estaba muy relacionado con eso, pues, ¿verdad? Uno de los proyectos más mediáticos de los últimos tiempos, la construcción de la presa del Chaparral, ¿verdad? A cargo de CEL. Introducción de agua potable y aguas negras en Acajutla, alcaldía de Acajutla. Construcción de puente vehicular en Chalatenango, por parte de la alcaldía de Chalatenango. Obras de mejoramiento en el estadio Oscar Quiteño en Santa Ana. Y los dos proyectos de seguimiento, que fue la ampliación de pasajes de la terminal de pasajeros del Aeropuerto Internacional de El Salvador y la rehabilitación de la planta potabilizadora de Las Pavas, ¿verdad? Entonces, esos dos últimos fueron de seguimiento. Eso significa que los vimos en el informe 2019. Sin embargo, por el avance del proyecto y por las condiciones que nosotros encontramos en el informe, el grupo multisectorial recomendó pues seguirlos viendo en el 2020. Entonces esos son los 12 proyectos que se vieron en el informe. Como ustedes pueden ver, hay escuelas, hay carreteras, hay infraestructura deportiva, hay aguas y saneamiento, electricidad, ¿verdad? Puentes, hay de todo, ¿verdad? Aeropuertos. Entonces es una especie de tomar una muestra de todo tipo de proyectos. Ahí ven en el mapita también están distribuidos o se trata o se busca que estén distribuidos en todo el territorio nacional y de diversas pues entidades, ¿verdad? Entonces lo que nosotros empezamos a hacer con esto es buscar la información que estos proyectos han divulgado en sus portales web, en sus portales de transparencia. Luego la información que no encontramos, nosotros la solicitamos a través de las unidades de acceso a la información pública y con esa información pues nosotros hacemos una visita de campo y hacemos al final pues lo que es un informe por cada uno de los proyectos y al final un informe consolidado de todos esos, ¿verdad? Entonces lo que medimos por un lado son la cantidad de divulgación de datos que esos proyectos comparten, ¿verdad? En base a un estándar de 79 indicadores. Estos 79 indicadores fueron legalizados en el año 2019 por el Instituto de Acceso a la Información Pública. Entonces, en el deber ser, ¿verdad? Todos los proyectos de infraestructura deberían de estar divulgando de forma proactiva estos 79 indicadores, que incluyen pues todas las etapas del proyecto y de los principales actores del proyecto. Entonces va desde la prefactibilidad, del diseño, del proceso de contratación, obviamente la ejecución, y ahí va información del diseñador, del contratista, del supervisor, las modificaciones que pudieron haber en el proyecto, tiempos, montos, ¿verdad? Todo el proceso de liquidación, si es que el proyecto ya está finalizado. Entonces tenemos una radiografía completa del proyecto y eso también nos permite pues evaluar cómo se están ejecutando los proyectos, ¿verdad? En total tenemos esos 12 proyectos que representan una inversión de más de 200 millones de dólares, ¿verdad? Para el año 2020. Los resultados globales que nosotros obtuvimos, pues, de todos esos informes, de los 10 informes nuevos que nosotros vimos, son la información que estoy mostrando ahorita, es que tuvimos un 49% de información proactiva, que significa que nosotros le encontramos en portales de las instituciones, o sea que las instituciones están publicando esa información sin que nadie pida, ¿verdad? Entonces ahí están, por ejemplo, los montos, ahí están, por ejemplo, las empresas que están ejecutando los proyectos, ahí hay información, buena parte, digamos, casi que la mitad, diríamos, de esos 79 indicadores de los que hemos mencionado, ¿verdad? Un 38% nos fue entregada a través de las unidades de acceso a la información pública. Ustedes saben que hay una ley de acceso a la información pública. Todo ciudadano puede solicitar información a las diferentes entidades, en particular sobre los proyectos de infraestructura. Y nosotros con base a esa ley, pues hacemos este requerimiento y tenemos una respuesta, digamos, por escrito formal de las entidades. Pero a pesar de todo eso, siempre hay algunos indicadores que no se divulgan, ¿verdad? En ese caso, para este año 2020 tuvimos un 13% de información no divulgada. No sé si tienen alguna pregunta o alguien más quiere comentar algo hasta el momento, ¿verdad?
Bueno, porque estamos- voy a abonar un poco yo al análisis, ¿verdad? Eh, se, se debe ver este proceso de aseguramiento como un ejercicio que ha ido mejorando año con año. Y eso ha permitido que las instituciones se vuelvan más receptivas con la entrega de la información de los proyectos. Pero hay una realidad, y la realidad es que en el tiempo del COVID estaba también proyectada una investigación que hizo la Universidad Politécnica y que de todo el universo de las municipalidades del Gran San Salvador se había seleccionado una muestra, y esa muestra, muy a pesar de que ya estaba todo estructurado para hacer las consultas, la pandemia nos trajo serias dificultades para que los investigadores lograran accesar a la información que se estaba solicitando para ver si esos 79 indicadores que se manejan oficialmente realmente, en primer lugar, hacer la consulta si las municipalidades los conocen. Segundo, si realmente consideraban que esos indicadores los podían aplicar en sus proyectos para su Contraloría, para el manejo de la transparencia, para la medición de la transparencia en términos generales de cualquier proyecto, de cualquier índole, principalmente por el impacto. Yo mencioné en mi primera intervención que uno de los aspectos que le interesa grandemente a la academia y principalmente a la universidad es apoyar a COS para conocer el impacto social que los proyectos están generando. Porque en la medida en que la infraestructura se cumpla con los alcances y con el monto respectivo, vamos a tener un impacto y vamos a tener una mejor calidad de vida, como lo maneja COS ¿verdad? En uno de sus escenarios de qué es lo que se quiere tener en un entorno de nuestra sociedad. Pero bien, regresando a las municipalidades, en la investigación que se hizo, se pudo concluir que los procesos de transparencia están bien frágiles y que realmente los procesos de transparencia con los indicadores que tiene COS no pueden ser medidos los proyectos, principalmente los proyectos por administración que ejecutan las municipalidades. Entonces, en este momento hay un reto grande, lo hemos conversado con el grupo multisectorial, que se debe hacer un segundo esfuerzo para proponer, ¿verdad? En base a los indicadores que ya se tienen planteados, que ya bien lo mencionaba el aquí, de los 79 que están oficializados, cuáles realmente pueden ser aplicados en el monitoreo, en el seguimiento, en la evaluación de todas las etapas de ejecución del proyecto, comenzando desde su formulación, diseño, ¿verdad? Su contratación de la empresa constructora, o la estructura que siga la alcaldía para su ejecución, y luego el cierre del proyecto, y principalmente que cuando ya entra su etapa de reacción final y su puesta en marcha para que realmente llegue el beneficio hacia las comunidades. Entonces, la muestra que se hizo de las alcaldías que se consultaron, hubo mucha dificultad para conseguir información, principalmente porque no manejan portales, ¿verdad?, de divulgación de datos. Y muchas de ellas planteaban de que tienen la información, pero no la tienen procesada, no la tienen digitalizada,
no la tienen sistematizada. Entonces, eso hace que todos los indicadores de costo se vuelvan más frágiles. Entonces, existe ese reto. Entonces, como un complemento al escenario del aseguramiento, yo digo, bueno, hemos avanzado con los procesos al cuarto que tenemos en este momento, pero está el reto con las municipalidades, que allí estamos con los pies hinchados porque los indicadores realmente hay que trabajar. Con eso me quedo. Muchas gracias, ingeniero. Tal vez sumando un poco y para ponerlo en palabras comunes y que toda la gente entienda, pues se conoce que la idea de la información proactiva es que el ciudadano común tenga acceso a esa información, pues, ¿verdad? Entonces, tal vez para ponerlo así, entonces que el ciudadano común y corriente en un momento tenga acceso a esa información de un proyecto que está relacionado con él, pues, ¿verdad? Es un proyecto que está cerca de su casa o le influye, pues, ¿verdad? Que tiene influencia en él. Entonces, y que el ciudadano común y corriente pueda tocar los medios pues, de esa institución y tener acceso a la información. Eso tal vez pone en contexto a todo el público en general de lo que estamos hablando en información proactiva, pues, ¿verdad? Entonces, yo quiero saber cómo está este proyecto y entro y busco esa información y es todos los datos que logro obtener fácilmente, que es lo que usted está mencionando, ingeniero, ¿verdad? Entonces, todo eso es lo proactivo. Entonces, ya lo reactivo es que entonces empiezo a solicitar la información y tal vez ahí una persona común y corriente no llega hasta ahí, pues, ¿verdad? Bueno, de por sí, las personas comunes y corrientes ni andan buscando nada, pero tal vez sí van a poder tocar y buscar esos medios, ¿verdad? En la proactiva, no la reactiva. Entonces, solo para sumar un poco y que todas las personas puedan entender de qué estamos hablando, pues, ¿verdad? Y la problemática que se extiende más como usted menciona, en las municipalidades, en lugar o sea, está más grave el problema, o no más grave, pues, pero hay un poquito más de dificultad en conseguir los datos en las municipalidades que comparado con el gobierno central. Pues. Entonces, Sí, vamos a continuar. ok. Eh, Sí, solo quiero sí, complementar, ¿verdad? sí, Bueno, realmente ese ejercicio que se hizo con las municipalidades nos ha dejado muchas lecciones aprendidas. En primer lugar, que los proyectos por administración realmente las municipalidades ni piensan que deben estar metidas en un portal de transparencia. Allí comienza la fragilidad de este proceso. Segundo, que la cultura de el acceso a la información, esa cultura no está fortalecida y quizá en las zonas urbanas hay un poquito de trabajo sobre eso. Ya no digamos al interior del país, en las municipalidades donde realmente todos los procesos se hacen, llamémoslo así, un poco más artesanal. Pero realmente sí necesitamos que tengamos un trabajo más fuerte con las municipalidades porque hay un fuerte monto que se está invirtiendo en proyectos de infraestructura y que llegan a los núcleos de la sociedad más sensibles, ¿verdad? Las comunidades de bajos recursos. Entonces, es importante que se haga en otro momento un ejercicio con las municipalidades para que se tenga en la plataforma de la alcaldía un portalito donde haya acceso a la información. Pero desgraciadamente eso no sucede ni con los proyectos de gran envergadura que llevan un estudio de impacto ambiental, ¿verdad? Se hace la publicación, se hace en los periódicos, se hacen las 3 publicaciones de ley, pero es muy poca gente la que se da cuenta del contenido de esos documentos y por lo tanto seguimos con los pies hinchados con el acceso a la información. Entonces,
Por esa razón es que se está trabajando, y ya lo vamos a hablar más adelante, en el proceso de capacitación a todos los actores involucrados que están inmersos en este proceso de la transparencia. Ok. Muchas gracias. Entonces vamos a continuar con los resultados del cuarto informe. Gracias, gracias. No sé si siempre pueden ver mi pantalla. Ahorita está una gráfica que compara precisamente los resultados del gobierno central con respecto a las municipalidades. No sé si la logran, Sí. si la tienen. Ahorita ya la tenemos ahí. Sí, Víctor. Bueno, entonces aquí solo recalcar un poco lo que decía el ingeniero, ¿verdad? Si solo nos fijamos en la parte roja, que es la información no divulgada, nosotros a la mano derecha tenemos las municipalidades y tuvimos un 31% de información no divulgada, contra un 6% de información no divulgada en el gobierno central, autónomas, ¿verdad? Y empresas públicas. Entonces eso sí habla, o de ahí, digamos, saca la conclusión el ingeniero, podemos sacar la conclusión de que tenemos todavía un gran trabajo que hacer, especialmente con las municipalidades en el tema de la divulgación de la información. Vamos a pasar a otra lámina. Bueno, aquí mostrarles un poco también el tema de la cantidad de ofertantes por proyecto. Obviamente que mientras más proyectos hay, más proyectos ofertan para un contrato, pues hay más transparencia, hay más competitividad, hay una mejora de precios. Y en el promedio de todos estos contratos que vimos en el 2020, tuvimos un promedio de 4 ofertas por proyecto, ¿verdad? Lo cual también nos lleva a una reflexión, ¿verdad? Consideramos que es poco, ¿verdad? El año 2019 tuvimos 3, entonces prácticamente que se mantiene por ahí. Pero mientras más ofertantes pues tengamos, obviamente que vamos a tener más transparencia, mejores precios, mejor calidad, y también incluso a la hora de ejecutar los proyectos, ¿verdad? Así que también hay un tema que el sector privado, ¿verdad? Y gobierno, pues vamos a hacer algún seguimiento, ¿no? Para ver cómo mejoramos la competitividad en los proyectos de infraestructura. Otro aspecto importante de toda esta información que nosotros recopilamos, y yo creo que todos la conocemos, es cómo andan los tiempos de ejecución o las modificaciones en tiempo y las modificaciones en monto de los proyectos de construcción, ¿verdad? Ahí en la gráfica que ustedes están viendo están las variaciones de plazo y monto. En ese azul o celeste está el tiempo. Y aquí entonces ya empezamos a ver los efectos del COVID, ¿verdad? Del año 2020. 6 de los proyectos que nosotros, 6 de estos 10 estaban en ejecución en el momento de la pandemia. El gobierno obviamente paró los proyectos. El tiempo promedio que los paró fue alrededor de 90 días, ¿verdad? Tuvieron un paro. Así que todos estos 6 proyectos pues reflejan ese sobretiempo. Sin embargo, además de eso, todavía tienen atrasos que ya no están directamente relacionados con el COVID. Asimismo, los otros 4 proyectos también tuvieron algún tipo de atrasos. Entonces, si ustedes ven la gráfica, ahí están los 10 proyectos. Solo el MOP, el proyecto del MOP no tuvo ningún atraso o aumento de tiempo. Todos los demás tuvieron alguno. Y cuando sacamos nosotros el promedio de todo eso, estamos arriba del 100%. O sea que el promedio de estos 10 proyectos que vimos es que se tardaron el doble del tiempo. O sea que si se iban a tardar 6 meses, pues se tardó un año, ¿verdad? Si iba a tardar un año, pues se tardó 2 años, ¿verdad? Entonces, ese es un tema importante. Recalcar que fue también el tema de la pandemia, ¿verdad? Y que si bien es cierto un cierre completo por 3 meses, creo yo que incluso después de eso, que reempezaron las actividades, aún había dificultades de transporte, de movilidad, y habían algunas limitantes, ¿verdad? Entonces, eso pues está recogido en este informe. Sin embargo, a pesar de eso, los proyectos algunos ya venían con atrasos. Y por ejemplo tenemos algunos casos como el de la alcaldía de Acajutla. Imagínense que tiene alrededor de 258%
de sobretiempo, ¿verdad? Eso casi que lleva como el triple del tiempo en ejecución, ¿verdad? Con el tema de los aumentos de monto en los contratos, pues no podríamos decir que tenemos algo significativo. Recordemos que la LACAP pone un límite del 20%. Solo tenemos el proyecto de la Alcaldía de Santa Ana que llegó al 20% y todos los demás están abajo de ese porcentaje, ¿verdad? El promedio anda alrededor de un 3-4% de aumento, lo cual es poco. Entonces también nos lleva a pensar por qué es el atraso de los proyectos, ¿verdad? No ha sido porque se ha aumentado obra, no ha sido porque se ha modificado necesariamente obra, sino que tiene que ver principalmente a través de la ejecución del proyecto o la gestión del proyecto propiamente dicho, ¿verdad? Y tal vez está una gráfica que resume los 4 informes que hemos realizado hasta el momento. Abajo tenemos el 2017 y el de arriba está el 2020. Si nos fijamos, por ejemplo, en la parte roja, nosotros vemos que hemos pasado del 24%, que es la información no divulgada, en el año 2017, a un 13% en el año 2020, ¿verdad? Hemos mejorado, por así decirlo, en el tema de la divulgación e información. Y si ustedes ven también la parte celeste, ¿verdad? Que es la información proactiva, pasamos de un 39% en 2017 a un 49% en 2020, ¿verdad? Igual si comparamos 2019 con 2020, pues en lo que respecta a eso de la información proactiva, pues vemos una significativa mejora, ¿verdad? Muchas de las instituciones que nosotros monitoreamos han sido las mismas a lo largo de estos 4 informes, ¿verdad? El MOB, Fovial, siempre han sido instituciones que han estado en los informes, CEPA, ¿verdad? Entre otras, que son como las principales ejecutoras de infraestructura, pues han estado constantemente monitoreadas. Lo que decía el ingeniero Gómez, o tal vez lo va a ampliar más tarde, es el tema de las capacitaciones, ¿verdad? COS también trabaja el tema de las capacitaciones a sociedad civil, a funcionarios públicos, a empresa privada, ¿verdad? De tal forma de aumentar, digamos, el interés, por una parte, sobre la información de proyectos y por otra parte, de la parte pública, pues que estén más conscientes de sus responsabilidades de transparencia y brindar esa información, ¿no? Creo yo que estas son las gráficas que yo tenía preparadas. No sé si tienen alguna pregunta o si algo se me quedó por ahí, algún compañero podría ampliarlo, ¿verdad? Sí, no sé si tendrán algún comentario. No, yo creería quizás que en esta última gráfica, y esa es la que me gusta bastante porque señala un poco o se ve el resultado que ha tenido la incidencia que ha tenido COST en este último periodo de tiempo. Quizás no es lo ideal, y como ya lo mencionaba el ingeniero Gómez Colorado, no es lo que nosotros quisiéramos, los porcentajes ideales, pero sí, la incidencia se ve poco a poco con cada año, ¿verdad? ¿Hay necesidades? Sí, hay necesidades tanto en las instituciones que tienen que tener los recursos necesarios para hacer, para poder publicar la información, hay necesidad de capacitación, hay necesidad de dar a conocer a la población en general que puede accesar a los diferentes sitios web de las instituciones para conseguir la información y la manera de cómo hacerlo. Entonces, son esos retos que se nos van presentando a nosotros. Yo creo que Carlos por ahí también nos va a ampliar un poco estos retos que se nos vienen a nosotros en temas de divulgación, de información a la sociedad. Y lo que queremos es, y esto es lo bonito de que seamos un grupo multisectorial, involucrar a diferentes áreas. O sea, no solo nos vamos al sector público, aquí estamos involucrados el sector academia, sociedad civil, el sector privado también. Entonces, desde estas diferentes directrices, nosotros podemos también buscar soluciones a todas estas necesidades que en el transcurso del camino se nos van presentando. Así que yo quizás ese porcentaje de mejora que creo que anda en un 20%, es el que nos anima, creo, a todos a seguir con esta iniciativa, ¿verdad? Así que por ahí me quedo yo con esta intervención. Gracias.
No sé si alguien más quiere sumar sus comentarios. Sí, Entonces, sí. Carlitos, los retos. Voy a, Pensé que Ingeniero iban a... Gómez. No, no, adelante. voy a complementar, ¿verdad? La reflexión sobre Sí. el aseguramiento y sus resultados. Indudablemente, si hacemos una revisión, ¿verdad? De lo que fue el aseguramiento número 1 a lo que tenemos en este momento, se ha avanzado bastante. Se ha avanzado bastante y eso indica que hay un avance en el interés por estar más fortalecido en la cultura de la transparencia, en la cultura de el poder tener la documentación, la información, ¿verdad? Proactiva a tiempo para que la gente o los interesados puedan accesar. Porque hay que decir algo, realmente, principalmente con el resultado de las alcaldías, no es que exista quizá mala fe o mal manejo de los fondos y de la información de los proyectos. Lo que existe es, como decía la arquitecta, no tienen recursos como para sistematizar todo su proceso informativo. Y esa sí es una debilidad que tienen las alcaldías. Entonces, hay que trabajar un tanto, por eso lo estamos haciendo con, ¿verdad?, el empoderamiento hacia los empleados de las diferentes instituciones para retroalimentarlos en conceptos vinculantes a la transparencia y el trabajo que hace COS en el entorno de infraestructura. Entonces, es quizá muy valioso decir que inclusive con gente de la que estamos capacitando actualmente, hay poco conocimiento de muchos conceptos de los indicadores que se manejan en COS, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros mencionamos, hay un indicador por ahí que menciona a qué sector y subsector pertenece el proyecto. Entonces, cuando yo les menciono de que lo pueden accesar a través del CU4, que es digamos, el ente rector del Código Uniforme de Actividades Económicas a nivel centroamericano, y que el Ministerio de Economía lo jala y lo adapta al país con el CLAES, que es la clasificación de actividades económicas. Cuando a la gente se le lleva a a conocer la estructura del CLAES, de las actividades económicas, ahí caen en el 20 de que realmente sí pueden identificar a qué sector y qué subsector pertenece una actividad, un proyecto en sí. Entonces, ese es para poner una muestra de qué es lo que necesitamos ir trabajando. Si nosotros vamos trabajando paralelamente la parte de vigilancia, la parte de aseguramiento, con la parte de formación y capacitación, vamos a tener en el corto plazo, vamos a tener ACOS en los ojos de todo el mundo, y vamos a tener instituciones más informadas, ¿verdad? Y vamos a tener más cultura de transparencia. Con eso termino yo ahí para que complemente, no sé, el ingeniero ahí. Ingeniero Palomo creo que tenía algunos comentarios ahí al respecto. Sí, gracias. Más que hablar propiamente de los resultados del informe, que ya Víctor los ha ilustrado, de lo que quería hablar es sobre retos que tenemos por delante como iniciativa
y algunas de las actividades que se vienen en el marco de todo este esfuerzo para lograr mayor transparencia en los proyectos de infraestructura pública. Lo primero es que para este año tenemos pensado realizar un informe de aseguramiento en el que vamos a consolidar los resultados de los 4 informes previos que se han venido realizando a lo largo de los últimos 4 años, dentro de los que se han asegurado alrededor de 60 proyectos, si no me equivoco, igual Víctor no me corregirás al finalizar, 60 proyectos que han significado asegurar también una buena cantidad de millones de dólares de recursos que pertenecen a los y las salvadoreñas, que al final creo yo que es lo más importante que hay que resaltar, ¿no? Que lo que buscamos con los esfuerzos que realiza COST es permitir o facilitar en alguna medida que la ciudadanía pueda acceder a datos e informaciones sobre cómo se están invirtiendo sus impuestos, sus recursos públicos en estos proyectos de infraestructura, bien sea que se ejecuten en el ámbito de los gobiernos municipales o en el ámbito del gobierno municipal o en las instituciones autónomas. También viene o se va a lanzar en algún momento un informe que está elaborando precisamente la Universidad Politécnica, que viene a ser un ejercicio en el que se involucra a la academia para ampliar la investigación en materia de transparencia en temas de infraestructura pública, que es algo bastante novedoso aquí en El Salvador. Nunca se había hecho un acercamiento académico como tal a esta materia, lo cual nos llena de muchísima satisfacción y esperamos eventualmente poderles comunicar los resultados de este informe que se viene. Y también consideramos importante, y a eso hemos estado apostando y estoy seguro que se continuará apostando, a capacitar a las entidades del Estado para que puedan divulgar la información que contemplan los 39 indicadores de los que ya se ha hablado bastante, que al final lo que se busca con esto es que la ciudadanía pueda acceder y pueda ejercer contraloría sobre cómo se están invirtiendo los recursos en infraestructura pública. Y para ello la iniciativa sí le apuesta mucho a ir a las instituciones, a capacitar, como ya lo mencionaba el ingeniero Gómez, a explicarles la relevancia de los indicadores, a explicarles cómo divulgar adecuadamente la información y cómo dar pasos encaminados a lograr que se cumplan esto. Y aquí creo yo que vale la pena mencionar, no se había dicho y para mí es algo muy importante decir siempre, que con un esfuerzo conjunto que se tuvo con el Instituto de Acceso a la Información Pública, se publicó en el diario oficial estos indicadores como un lineamiento al que las entidades públicas están obligados a darle cumplimiento, ¿no? Entonces, se ha trabajado, se ha tenido algún acercamiento con el IAIP precisamente para lograr que en el futuro cercano todos los entes públicos puedan divulgar toda la información que se establece en estos indicadores que están en el diario oficial, y creemos que es una de las apuestas principales, tal vez en el mediano plazo. Obviamente esto requiere muchísimo trabajo de capacitación, muchísimo esfuerzo y también presupuesto de parte del Instituto de Acceso a la Información, que es, digamos, el rector en esta materia de transparencia y en la capacitación sobre la misma. Y sobre esa vía estamos, digamos, planificando las diversas acciones. Así que en algún momento posterior durante el año esperamos poder invitar a alcaldes y a otras instituciones de la sociedad civil, a otras instituciones gubernamentales que también han dado un gran acompañamiento en la ejecución de estos procesos de aseguramiento, para que conozcamos de los resultados, los analicemos, discutamos y sobre la base de estos insumos técnicos que COST genera con su equipo de consultores, podamos tomar decisiones que nos permitan tener un país más transparente e instituciones que puedan cumplir de mejor manera sus obligaciones en materia tanto de transparencia como de rendición de cuentas. Creo que eso es, digamos, el mensaje final que queremos transmitir como iniciativa, y estoy seguro que los 4 sectores que integramos el COST, que son la academia, la sociedad civil, el gobierno y las universidades,
y los entes privados, perdón, podamos seguir realizando y ejecutando esfuerzos encaminados a lograr estos objetivos. Y bueno, ahí no sé si Víctor igual complementa con los números de lo que se viene, pero a grandes rasgos, digamos que es eso lo que se ha planificado y lo que esperamos y los principales retos de cara al futuro. Gracias. Una consulta. Estamos hablando de que bastante de los esfuerzos a futuro próximo sería en capacitar, pues, ¿verdad? A las personas y a las instituciones. Entonces también me surge la duda con respecto a toda esta gama de entidades que se han estudiado a lo largo de todos los procesos, que si no habrá una problemática grande con respecto a la brecha tecnológica, pues, ¿verdad? De una institución a otra. Entonces, es decir, o sea, yo entiendo que, por ejemplo, instituciones, entidades autónomas como Fovial, que tiene un alto grado tecnológico o sea, tiene una plataforma propia y tiene, etcétera, pues, o sea, tiene Recursos. recursos, etcétera. Entonces, y en los resultados vemos que está bien alto, pues, o sea, la transparencia y toda la divulgación que tienen es bien alto. A compararlo con, igual, volvemos a lo mismo, el caso de las municipalidades, pero no sé qué otra institución se podrá poner como ejemplo, pero que tal vez no tiene esos recursos, pues, ¿verdad? Y ya no digamos, si fuera, igual, no podemos hablar del mismo caso de una municipalidad central, pues, ¿verdad? O de la capital o urbana. Entonces, comparado con una alcaldía de un pueblo lejano, pues, ¿verdad? Que apenas tiene recursos y también por lo mismo, entonces tiene esa brecha tecnológica. Entonces, no sé si como grupo multisectorial se ha empezado a plantear soluciones en ese caso, pues, ¿verdad? O de ese tipo, porque que implica, como mencionaba la arquitecta, recursos tecnológicos y por lo tanto también recursos financieros para cubrir esos huecos. Quizás intervengo y tal vez complementa al resto de compañeros. Hemos tenido en algunos momentos discusiones sobre esto. Parte de los resultados que se tienen, sobre todo en el ámbito municipal, responden no necesariamente a un afán de las autoridades municipales de ocultar las cosas, sino a que no poseen la capacitación adecuada en alguna medida y en otra que no poseen recursos. De hecho, hay municipalidades que no tienen portales de transparencia, pero es porque no tienen no tienen el recurso humano para implementarla, lo cual se traduce en dinero, porque hay que pagar a un informático o hay que pagar o capacitar a alguien para que pueda encargarse de esto. Tampoco se tiene, como muy bien lo mencionaba el ingeniero Gómez, procesos para digitalizar la información, entonces eso complica muchísimo el acceso. Todo esto requiere de una estrategia que deberá ser o debe ser abordada en algún momento en la planificación del órgano ejecutivo y del órgano legislativo, que son al final quienes manejan los presupuestos y quienes hacen la distribución para municipalidades y demás, pero también pensamos que debe involucrarse muy proactivamente, por una parte, el Instituto de Acceso a la Información, porque al final es el regente en materia de transparencia, y también la población, porque muchas veces las municipalidades quizás no se sienten tan incentivadas a invertir recursos o avanzar mucho en el cumplimiento de estas obligaciones porque no hay una demanda social muy consolidada. Y creo que esto se nota sobre todo en el área rural, donde la población está más enfocada en ver cómo resuelve problemas de subsistencia del día a día que en estar pensando, por ejemplo, si existe el indicador número 16 del lineamiento 3 del Instituto de Acceso a la Información Pública. Quizás ellos están más enfocados en cómo obtienen la subsistencia diaria que en estos otros aspectos. Entonces, es sin duda alguna que hay una discusión increíblemente compleja para darle solución a esto y no es algo que vayamos a obtener en el corto plazo y eso hay que tenerlo completamente claro. Hay que resolver otros problemas de fondo como para poder avanzar en esto, pero la iniciativa, al menos sí, y creo que hablo por todos los grupos, nos sentimos muy satisfechos con los avances que hemos podido ver, nos sentimos también muy satisfechos con la receptividad que han mostrado algunas instituciones y creo que puedo mencionar el caso de CEPA, donde han habido buenas y excelentes resultados con los procesos de capacitación.
eso es algo que nos entusiasma y que ayuda y abona a avanzar, pero sin duda que falta mucho más. No son 262 municipalidades y cada una tiene un sinfín de problemas tan variados en virtud de la posición geográfica, de la cantidad de recursos que ellos obtienen, etcétera. Así que, pues, lo vemos un poco complicado, pero no dejamos que eso nos desaliente. Bueno, no sé si Bueno, alguien más. voy a Sí. complementar. Bueno, un poquito que acompaña a los resultados del aseguramiento en la parte formativa. Quiero compartir así a grandes rasgos lo que se ha hecho, ¿verdad? En un esfuerzo en conjunto entre COS y la universidad. Bueno, hay algo atractivo en esto. Comenzamos capacitando a los mismos dueños de los 79 indicadores. Comenzamos con el instituto. Pero fíjense que allí se dio una cuestión bien particular. A pesar de que era gente que pertenece al instituto, muchos de ellos no conocían los indicadores. Entonces, yo creo que eso hay que continuarlo haciendo con ellos. Es decir, cuando toda la gente del Instituto de Acceso a la Información Pública esté muy empapada de ese lineamiento 3, donde están definidos los indicadores, creo que habremos dado un gran paso. Otra cosa relevante con este grupo es que se trabajó con una figura diferente con la que se ha trabajado con los otros 3 grupos, con lo que se trabajó con CEPA y con ANDA, que está trabajando, y con el Viceministerio de Vivienda. Con el grupo del instituto, yo les planteaba, señores, ustedes son los dueños de los indicadores y por lo tanto el día de mañana ustedes se van a volver facilitadores y de hecho van a ir a replicar. Entonces, yo estoy en la obligación de compartir algunas herramientas tecnológicas que pueden servir para que se maneje la replicabilidad a través de los técnicos del instituto hacia las otras instituciones con las que se vinculan en materia de transparencia. Y obtuvimos una buena audiencia, ¿verdad? Nos complació mucho con el ARQUI, la cantidad de gente que tuvimos del instituto, lo mismo con CEPA. También ya allí ya le dimos un poquito de giro a la capacitación porque era gente que algunos de ellos conocían sobre los indicadores y otros realmente no conocían nada al respecto. Y lo mismo está sucediendo con ANDA y con el Viceministerio de Vivienda. Entonces, 1 o 2 personas que están vinculados con la UASI y que un poco conocen sobre transparencia y sobre los indicadores, yo creo de que nos ha permitido catalizar en el resto de participantes que realmente este tema tan sensible como es el manejo de fondos, la transparencia, la rendición de cuentas, debe de manejarse de manera constante, de manera continua, a través de un proceso de capacitación que yo creo que el esfuerzo que estamos haciendo en esa fusión que hemos comenzado a través de la Carta de Entendimiento entre COS y la UPES, yo creo que eso no hay que soltar. Y lo otro es que hay que hacer una revisión, ¿verdad? Hacia dónde vamos en materia de capacitación. Y con ello ya también se estaba planteando, la universidad ya tiene diseñada la Escuela de Contraloría Social. Entonces, estamos trabajando para compartir y que COS dé su visión. De hecho, ya tienen un primer ejercicio para ver si realmente llegamos hacia la población que no se involucra porque realmente
no se le da protagonismo. Cuando le demos protagonismo, las comunidades van a responder y vamos a ver que vamos a tener mucha más transparencia, mucho más involucramiento y vamos a tener un mejor país. ¿Que hay que trabajar? Sí, hay que trabajar mucho. ¿Que falta bastante? También, pero seguimos adelante. Bien, muchas gracias. Buenos comentarios. Vamos a leer también un poquito lo que están en redes sociales, en Facebook, comentando. Aquí dice José Eduardo Gómez, excelente esfuerzo de este tipo de encuentros. Miguel Ángel Pérez Ramos también comenta, gran trabajo COST, a seguir adelante con esta digna labor. Y también tiene aquí una consulta, ¿cuál es el sector de los estudiados que fue más colaborativo en proporcionar información? Dice por aquí, tal vez podemos comentar o responder esa pregunta de manera general. No sé si el arquitecto Jiménez nos podría ayudar con esa respuesta. Sí, lo vimos anteriormente. Creo que lo que es en general el gobierno central, autónomas, son los que están como divulgando más información, un poco también por lo que mencionábamos, quizás tienen también todos los recursos personal y ya un largo camino recorrido en este tema, casi que son ellos. Para este primer informe, tal vez no lo habíamos mencionado, fue la primera vez que tuvimos entidades o proyectos que entregaron el 100% de la información. Entre ellos estaba Fovial, estaba MOB y tuvimos a CEPA, ¿verdad? Entonces, digamos que ellos tuvieron el 100% de la información divulgada de los 79, bueno, de los indicadores que les aplicaba el proyecto, porque algunos aplican y otros no, ¿verdad? Entonces, esos fueron como las mejores entidades para este último informe. Ok, muchas gracias. Entonces, ya estamos en la recta final del encuentro. Tal vez no sé si alguien tendrá algún comentario general de los resultados y si no, pasaríamos a hablar de cada uno de los actores, pues, ¿verdad? ¿Cuáles son las conclusiones y más que todo las recomendaciones que se miran de parte de cada uno de los sectores, pues, ¿verdad? Del sector académico, el sector privado, el sector civil y generalmente desde el punto de vista de COST en sí, representado por su director, pues, ¿verdad? Entonces, por ahí podríamos continuar la dinámica. Entonces, iniciaríamos con la arquitecta Cristina, por favor. Ok, gracias. Ujú. Bueno, yo quizás me quedaría con la reflexión de lo que hemos venido hablando en esta reunión. Es que lo que queremos lograr es fortalecer la transparencia. Queremos generar un poquito de confianza y esto que traiga la optimización de los recursos, ¿verdad? De lo que hablamos, de lo que es la obra pública, la infraestructura. Como sector privado, y aquí hablo tal vez en nombre del CADES también, que es miembro de este grupo multisectorial, quizás queremos proponer mejores estrategias para el abordaje, para la ejecución de los proyectos del sector público. Queremos lograr, como les decía yo, confianza y esto que traiga la mayor participación de las empresas dentro de todos los proyectos. Seguir manteniendo acercamientos con el sector público. ¿Y por qué digo mantener? Porque pues tenemos, creo yo, buenas relaciones, buena comunicación y queremos que esto se mantenga, ¿verdad? Con el tiempo. Queremos lograr una mejor apertura y queremos aportar también en aspectos técnicos. Nosotros creemos que podemos hacerlo a través de pequeños comités técnicos especializados en diferentes temas que pueden hablar sobre proyectos de infraestructura, hacer una parte colaborativa, ¿verdad? Entonces, creo que ese es el reto que nosotros tenemos como sector privado y como les digo, es quizás fortalecer la transparencia y generar confianza, que creo que es a lo que todos le apuntamos. Así que eso creo que es de aprovecharla. Muchas gracias. Definitivamente, comentando un poquito, también veíamos en la participación en los procesos,
de otorgamiento de los proyectos, pues, ¿verdad? Entonces se veía que también entre más es parte, creo yo, que también de las empresas, en esa participación, o sea, entre más empresas puedan participar en cada uno de los procesos, estamos asegurando también transparencia, pues, ¿verdad? A diferencia de que si solo hay pocas o ya no digamos solo una empresa organización participando, pues, ¿verdad? Entonces, definitivamente importante Sí. como sector privado sí meternos más en esto. Entonces, continuamos con los comentarios ya finales de las conclusiones. Ingeniero Gómez, nos puede dar su opinión del aspecto del sector academia. Bueno, sí, necesitamos, como academia, señalar de que actualmente solo está la Universidad de El Salvador y la Politécnica involucradas en este proceso. Realmente sentimos que el resto de instituciones de educación superior están muy tibias en este tema y que no es un tema fácil. Por eso es que la temática, no cualquiera la quiere asumir el compromiso para aportar, ¿verdad? Y desde la academia estamos convencidos nosotros como universidad que hay mucho trabajo que hacer en la parte formativa, en la parte de capacitación, en la parte de fortalecimiento hacia los grupos que están involucrados en todos los procesos y con todos los actores locales. Quizá lo que viene dentro de este proceso que no se detiene, porque creo que como grupo multisectorial vamos a seguir catalizando esto, es que, como lo dice la Arqui, Cristina, necesitamos abrir otros escenarios de accionar para que se conozca cosas. Y ahí discutíamos la vez pasada en la última reunión que una de las debilidades que tiene COS es su poca visibilidad. Entonces, COS necesita divulgar todo el quehacer que ha desarrollado todos estos 4 años, no a nivel local, sino que necesitamos hacerlo a nivel nacional, ¿verdad? Y que también los otros países donde está COS conozcan el trabajo que se está haciendo acá. Y que cada vez más como academia fortalezcamos más ese conocimiento en la línea de transparencia. Solamente. Muchas gracias. Entonces, sí, como mencionaban, tal vez trasladar nuevamente entonces esa invitación a las universidades, pues, ¿verdad? Sobre todo porque si estamos hablando de que tenemos a 2 instituciones y que son centrales o están centralizadas, pues también será un llamado a las universidades, a las instituciones, tanto de Oriente como de Occidente, pues que tal vez puedan acercarse y sumar al esfuerzo, pues, ¿verdad? Entonces, continuamos con el ingeniero Palomo con sus comentarios y conclusiones ya de este proceso. Quizás para ser muy breve y no extendernos, el agradecimiento a todos por habernos escuchado, a los colegas por haber acompañado. Y creo que desde la sociedad civil, tanto las 2 organizaciones que estamos en el grupo multisectorial de COST como otras que se dedican al tema de fiscalización de recursos públicos, Contraloría Social y Transparencia, estamos en la vía de seguir apoyando esfuerzos encaminados a que los salvadoreños y las salvadoreñas tengan acceso a información sobre cómo se invierten sus impuestos, cómo se invierten los recursos públicos que al final nos pertenecen a todos, y estamos seguros que COST es una iniciativa que ayuda y abona a lograr este objetivo de que la ciudadanía tenga acceso a información y que las instituciones públicas rindan cuentas, y sin duda alguna se involucrarán algunos otros actores y esperamos también seguir teniendo la colaboración, ¿no? Porque sí hay que resaltar lo que se ha tenido algún apoyo, bueno, se ha tenido bastante apoyo de esas entidades como por ejemplo el Ministerio de Obras Públicas, ¿no? Esperamos que eso continúe y esperamos que también se siga o que pretenda continuar en la vía de tener un país más transparente, ¿no? Entonces, creo que eso, y estoy seguro que es un
sentir de todo el grupo multisectorial. Muchas gracias, ingeniero. Y cerramos entonces con el arquitecto Jiménez, entonces sus comentarios de conclusiones de este proceso. Sí, gracias. Creo yo que como lo evidenciamos o lo ha venido evidenciando COS en estos últimos informes de una manera sistemática, digamos, objetiva, hay grandes oportunidades de mejora en la ejecución de proyectos de infraestructura. O sea, hoy por hoy, $1 invertido en infraestructura no se traduce en $1 allá afuera, pues en el impacto social y en el impacto económico, con los atrasos que hay, con los sobrecostos, con algunas situaciones que se dan en el camino en los proyectos. El proyecto dura el doble, entonces ya la gente no tiene el beneficio, tiene un sobrecosto, la calidad de la obra se puede poner en entredicho o puede bajar, ¿verdad? Entonces, todas esas son cosas que hay que resolverlas. Creo yo que debemos de cambiar nuestro paradigma, no es un problema solo del gobierno o de las alcaldías, creo yo que es un problema de todos nosotros, estos sectores y la sociedad en general, el hecho de que tenemos que tomar acción para mejorar la ejecución de proyectos en nuestro país, porque es un beneficio para todos, ¿verdad? O sea, el hecho de que no tengamos mejores carreteras, escuelas, hospitales, debe ser una preocupación entre todos. Entonces, el llamado a los que nos escuchan es de que se involucren, ¿verdad? Los informes tratan de hacer eso, ¿verdad? Dar información a la sociedad para que se involucre, para que tenga información objetiva que le permita tener una opinión al respecto y sobre todo tomar acciones, ¿verdad? Los compañeros arquitectos, ingenieros que tal vez nos escuchan, pues es importante que nos involucremos para que mejoremos la infraestructura de nuestro país. Hay referentes internacionales, ¿verdad? Como Inglaterra, por ejemplo, que está en los primeros 10 ranking de infraestructura del mundo. Y pues yo creo que nuestro ideal debería ser eso, ¿verdad? O sea, subir nuestra calidad de infraestructura para que se traduzca en beneficios para toda la ciudadanía. Solamente. Y gracias a todos, ¿verdad? Por compartir esta noche y al CADES pues por invitarnos. Bueno, muchas gracias a todos por sus palabras, sus comentarios y de verdad que ha sido muy enriquecedora la dinámica y toda esta experiencia, conocer un poco más de los esfuerzos de transparencia que se están llevando a cabo en nuestro país. Les agradecemos su participación y también a las personas que estuvieron atentos en nuestras redes. Entonces, palabras finales, entonces ya para cerrar, entonces, arquitecta. Ajá. No, Sí, yo solo quería agradecer también y hacer mención de todo el resto del grupo multisectorial que no nos acompañan aquí, pero sé que de alguna manera nos están apoyando, el MOP, el FUVIAL, bueno, Tracoda que está por acá, SACDEL, la Universidad del Salvador, la Universidad Politécnica, Casalco, y agradecer ahora a nuestros anfitriones, el CADES, el Colegio de Arquitectos, que también forma parte de este grupo multisectorial. Agradecer o pedir el apoyo que todas las instituciones, las municipalidades, las autónomas nos han dado en todo este proceso, que esperamos continuar con esto, a todos los COST, y ahí cuando entren a nuestras redes sociales se van a dar cuenta que COST no es solo una iniciativa en El Salvador, sino que estamos en otros países, casi que me agrando o me alargo a decir que a nivel mundial, pero sí tenemos representación en diferentes países. Y pues visiten nuestras redes sociales, COST El Salvador, tanto en Facebook como en Twitter, el sitio web, en donde van a tener más información de todo este trabajo que se ha venido realizando en todo este tiempo. Así que gracias, Cade, gracias, arquitecto Magaña. bueno, muchas gracias a todos. Buenas noches y consulten las redes sociales, ahí pueden descargar también toda la información del sitio web, ahí está también el reporte bueno, están todos los reportes de aseguramiento que se han hecho, entonces no hay pretexto para no estar informados, ¿verdad? Eso. Muchas gracias a todos y buenas noches. Buenas noches, gracias a Buenas todos. noches. Un placer. Buenas noches, gracias.